Cultura FM. El 12è Congrés de l'Estac va aprovar aquest cap de setmana, entre altres informes, el pla d'acció de la nostra organització pels exercicis que van entre l'any 2022 i l'any 2026. Va ser aprovat per unanimitat i són els objectius que té el sindicat per al proper mandat. El nostre sector va començar aquests 4 anys amb una important mobilització per exigir a la Generalitat que regulés el servei de vehicles de lloguer amb conductor tal i com marcava llavors el decret Ábalos. Vàrem aconseguir, després de moltes reunions amb gent al carrer, els 15 minuts de precontractació, no permetre la captació a la via pública, entre d'altres, amb el decret Calvet. Això va ser amb la resta d'organitzacions de tot el territori, i nosaltres també hi érem presents. Heu de pensar que altres comunitats autònomes s'han emmirallat amb Catalunya per fer les seves lleis. Exemples com lo del País Basc o de València són un exemple d'això. Al març del 2020 tot va canviar i els nostres esforços durant els exercicis 2021 es van centrar de forma important en ajudar al màxim els nostres afiliats en aquells moments d'incertesa, ajudant a tramitar tot el que eren ceses d'activitat i diferents ajudes a nivell de tramitacions de condonacions bancàries, etc. L'exercici 2022 ha estat marcat per la tornada a la normalitat i hem treballat i incidit de forma important en l'aprovació del decret que ara sí ha de regular per fi els serveis urbans de vehicles de lloguer amb conductor i que veurà, tot i que ja ha vist la llum, veurem la seva aplicació plena a partir del mes de gener de l'any 2023. Els propers anys han de ser els anys de la nova llei del taxi de Catalunya, aquesta llei que s'anomena integral integradora i que ha d'incloure a les BTCs i els taxis a la mateixa llei, és una de les feines de les quals haurem d'estar molt més pendents perquè ens hi va el futur de la nostra professió. Penseu que actualment estem amb una llei de l'any 2003, és a dir, que fa 20 anys que es va fer l'última llei del taxi, amb la qual la majoria dels que ens escolteu probablement aquesta que es farà ara serà l'última llei vigent que tindran amb la seva carrera laboral. Aquest sindicat, sobretot, el que no vol caure és en el populisme i dir-vos el que tots voleu sentir. Vol ser, tal com ha estat sempre, un sindicat de referència, però amb el realisme per bandera i la fenya allunyada de les falses promeses i tocant sempre de peus a terra. Benvinguts a Taxi Lliure. Muy buenas tardes y bienvenidos a Taxi Libre. Son la 1:04 prácticamente y esto es Cultura FM. Emitimos en el Maresme, el Vallès y Barcelona en el 92.8 y en el Baix Llobregat en el 94.5. Un saludo a todos los que nos seguís a través del Facebook Live. Recordaros que también nos podéis seguir a través de streaming en la página de culturafm.com y que encontraréis todos nuestros podcasts en el canal de iVox Radio Taxi Libre. Hoy, una semana más, nos acompaña Luis Belbel, presidente del Sindicato del Taxi de Cataluña. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos, después del Congreso. Después del Congreso, exacto. Algo de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, porque en la primera parte del programa, como siempre, iremos al bloque de noticias más interesantes de la semana. Después hablaremos del Congreso y de cómo ha ido este Congreso durante este fin de semana pasado en Lloret. Antes de todo, Luis, felicitarte porque vuelves a ser el presidente del sindicato por 4 años más, ¿no? Sí. Así lo eligió la Ejecutiva, lo decidió la Ejecutiva y nada, y aquí estamos de nuevo a dar al callo. Pues venga, a eso hemos venido. Si et sembla, Aleix, passem a publicitat i després començarem amb les notícies. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients.
Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Molt bé, el Sindicat del Taxi de Catalunya ha sol·licitat a la Direcció General de Transports de la Generalitat un increment de tarifes interurbanes per l'any 2023 del 5,6% de forma lineal. Durant l'any 2022, el taxi de tota Catalunya ha hagut de suportar un increment de costos d'explotació molt elevats que part d'ells ja s'han de repercutir a la tarifa. Des del sindicat s'ha pres com a referència l'increment acordat a l'àrea metropolitana de Barcelona i la Generalitat està estudiant aquesta petició. En uns dies, des de la Direcció de Transports, ens farà una proposta per ser analitzada per les organitzacions. Y me da, Luis, que ya tenemos esta propuesta, ¿no? Propuesta, nos la comunicaron ayer y bueno, tenemos que contestar a la misma, pero bueno, consideramos que ya es la adecuada. De hecho, sube una décima más, si no me equivoco, es de 5,6 según los estudios de la Generalitat, es al 5,7. Y bueno, yo creo que lo hemos pasado a la ejecutiva nuestra. La propuesta la vamos a estudiar, pero vaya, prácticamente creo que le vamos a dar la conformidad. Y nada, era un poco lo que reivindicamos y además nos lo suben un poco más. Bueno, mejor, ¿no? Mejor y todo. De hecho, la verdad es que todo y que parece que el IPC está bajando, al final, depende de qué economista escuches, el IPC se va acumulando, con lo cual, aunque baje, no es menos cierto que hay una serie de gastos que no han bajado y que ya veremos cómo evolucionan el año que viene. Sí, sí. Pues bien. La Consellería de Movilidad acordó este viernes volver a la situación de normalidad del servicio de taxis en el área de prestación conjunta de Valencia, con lo que a partir de ahora se realizará bajo el régimen de descanso obligatorio de un día semanal de lunes a viernes. Además, se refuerza la frecuencia nocturna en días especiales de cara a la campaña de Navidad. En concreto, el régimen de descanso obligatorio se establece ahora en un día semanal de lunes a viernes, mientras que los fines de semana se descansará un sábado o domingo de cada semana alternativa en función de la finalización de la licencia en número par o impar. Esto es prácticamente igual que en Barcelona. Antes de la publicación de esta orden, tanto la Asociación Gremial como la Federación Sindical del Taxi de Valencia convocaron una propuesta para el día de mañana en señal de rechazo a la decisión de la Consellería. Estas organizaciones también exigen saber cuánto van a subir las tarifas para el ejercicio de 2023 y quién asumirá el coste del último incremento. A su juicio, el aumento debe ser cercano al 10% y, por supuesto, en los primeros meses del año deben de estar aplicadas estas tarifas. Por otro lado, estas organizaciones sindicales creen que está habiendo una falta de inspección para hacer cumplir la ley de las VTCs, que están incumpliendo sistemáticamente la legislación y, según dicen, hay una inoperancia evidente por parte de la inspección. Bueno, decir referente a esto que los compañeros de Valencia mañana se concentrarán frente a la Consellería de Transport desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y decir también que desde aquí toda nuestra solidaridad a estos compañeros. Bueno, Luis, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, intentan adaptar lo que es el calendario a la situación actual. Supongo que los compañeros tendrán ahí sus puntos de vista, que parece ser que son bastante diferentes a lo que dice la Consellería. Y bueno, tienen una confrontación ahí con el tema también de las VTD y de las tarifas, que estando como estamos y teniendo en cuenta que todos los incrementos que ha habido, que no se haya considerado que todavía por parte de la Consellería que tiene que haber un incremento de tarifas, me parece muy fuerte, muy grave. Entonces, supongo que mañana los compañeros van a estar ahí, van a protestar y
y sobre todo el tema de la inspección, que seguimos estando no solamente a nivel de Valencia, sino a nivel de todo el Estado, la necesidad de que haya más inspección, sobre todo por el tema de las VTCs, que hacen lo que quieren. De hecho, el lunes que viene habrá una reunión en el Ministerio de Fomento para que nos expliquen el plan de inspección para el año 2023 y que seguro que saldrán las cifras del que ha habido durante este año o el año pasado, y ya veremos a ver las cifras que nos dan. Ya veremos, sí. Pero bueno, normalmente después del 2020 las cifras no fueron del todo malas, ¿no? Bueno, a nivel de las VTCs sí, porque a nivel de las VTCs seguían continuando con los incumplimientos de la norma, y vamos a ver este año los resultados que nos dan, pero seguro que seguirá, porque estos señores se toman la normativa, y eso que ha habido un cambio normativo más duro, pero ya veremos todos las cifras que nos van a dar. Vaya, lo que me refería es que, claro, si tenemos constancia justamente de que incumplen es porque se hace la inspección, ¿no? Exacto. A esto me refería, ¿eh? No a que cumplieran con la normativa, que esto es algo que ya dábamos por sentado que no es así. Exacto, aunque sería necesario que hubiese más inspección. Más inspección, siempre hay que pedir más, evidentemente. Bueno, pues vamos a la siguiente. La siguiente es que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha solicitado ya datos del taxímetro a 58 taxistas para comprobar si trabajan. Esta es una de las medidas incluidas en el plan de choque para la mejora del servicio público del taxi que, al igual que el transporte urbano comarcal, gestiona dicha comunidad. Y el objetivo de esta en concreto es hacer emerger licencias que parece que no tienen actividad. En el caso de no recibir respuesta, volverán a solicitar justificantes a la licencia. Si tampoco la obtienen, será la asesoría jurídica de la propia Mancomunidad la que inicie un expediente sancionador que podría abocar a la retirada de la licencia. La comunidad anunció el plan a primeros de septiembre en la comisión permanente y explicaron entonces que responde a las quejas que existen entre usuarios y que los mismos taxistas confirman, sobre todo con el incremento de la actividad esta primavera. Tras lo peor de la pandemia y en momentos puntuales, buscan atajar las esperas por parte de los usuarios. Bueno, ya hablamos de lo que estaba pasando en Navarra y en Pamplona concretamente hace un par de semanas con esas guardias obligadas que iba a poner la Mancomunidad para poder solucionar problemas de faltas de vehículos. Quiero recordar que era en una estación y en unas horas puntuales. Lo que está claro es que los taxis tienen que trabajar. Es decir, si tienes una licencia de taxi la tienes que hacer trabajar, porque si no, al final lo que haces es perjudicar sobre todo en estos momentos a tus compañeros, ¿no? Sí. Pamplona está tomando medidas, se ha tomado muy en serio el tema que es grave, es decir, sobre todo por la avalancha de demanda de taxis que hay en la zona, y bueno, lo está intentando atajar de una manera o de otra. Es verdad con los medios que le posibilita también lo que es la normativa, y la está utilizando. Eso es verdad. Es decir, si se da una concesión administrativa como en una licencia de taxi, una autorización, es para utilizarla, no para tenerla dormida o tenerla en el parking. Entonces me parece correcto que se tome, no solamente ya, como tú bien dices, no solamente por el tema de los usuarios que tal, sino como bien dices tú, incluso para los propios compañeros que están prestando el servicio y que se ven ahí acorralados cuando hay licencias que están guardadas o están durmiendo o no se sabe qué están haciendo. Sí, pero luego corremos el riesgo de que encima se den más autorizaciones, ¿no? Claro, sí, porque me parece que Pamplona había estudiado la posibilidad de dar 20 o 30 licencias más. Uh-huh. Es decir, que entonces, al final, los perjudicados van a ser los propios taxistas, que en determinados momentos sí que puede haber, y que se tiene que adaptar la oferta a la demanda, puede haber más trabajo, y por lo tanto hay que adecuar la oferta y la demanda y hay que sacrificarse, pero habrá momentos en que habrá la faena caerá y esas 20 o 30 licencias estarán ahí en la calle, y luego el problema será para todos, no solamente para unos cuantos, ¿no? Exacto.
Bueno, y herramientas para poder actuar. Esto es lo que reclama la patronal del taxi de Ibiza para sancionar también de inmediato a los taxistas que se nieguen a realizar un servicio. Esta temporada el Ayuntamiento de Ibiza ha impuesto multas de 1.000 euros a cada una a 7 taxistas que se negaron a llevar a un usuario en tratamiento oncológico al Hospital Can Misses. Llevan años reclamando a la Administración un reglamento que regule el funcionamiento del sector. Riera recuerda que Riera es uno de los un presidente de una de las asociaciones del taxi de Ibiza, que a día de hoy más del 50% de la facturación y algunos municipios entre el 70 y el 80 se hace por llamada. Que te puedan sancionar 1 o 2 horas sin hacer este tipo de servicios puede hacer un mal a la facturación, que creemos que este tipo de malas prácticas se corregirían de inmediato cuando se toca el bolsillo, dice Riera. Pero ahora, como pasan los meses y no se sancionan las irregularidades, esa minoría que no trabaja bien sigue haciendo lo que quiere sin que desde el sector se pueda hacer nada. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo de siempre. O sea, al final es importantísimo que la gente cumpla, que la gente trabaje, y más en momentos de demanda importante como la que hay ahora, ¿no? Claro. El viernes se volvió a activar el refuerzo aquí en Barcelona, creo, ¿no? Sí, realmente se volvió a activar, y es un problema generalizado en todo el Estado, y tenemos que, aparte de las medidas que toma la Administración de hacer refuerzos, yo creo que también tenemos que los taxistas tener una concienciación de lo que significa, y que nos tenemos que o buscar soluciones nosotros mismos o forzarnos un poco a la situación. No, es que si no, la Administración lo tiene muy fácil, dar licencias y esas licencias después se quedan cuando baja el trabajo. Y luego se quedan. Sí que tenemos la posibilidad, que esto habría que estudiar en más de un municipio, tendría que estudiar lo que es las licencias estacionales, que está contemplado en ley, y que a lo mejor habría que reforzar e incluso optar a esa opción antes que dar licencia, porque las licencias que se den, licencias que se quedan para toda la vida, y habrá momentos en que nos ayudarán, y habrá momentos que nos van a estorbar, y entonces ya no las puedes quitar. Yo creo que es un problema también de concienciación del propio sector, que ha de forzar y reforzar, sobre todo en los momentos que más faena hay. Si no nos podemos acomodar que yo hago un horario y ya está, sí, hago un horario, pero nos tendremos que repartir de alguna manera para cubrir toda esa demanda. Si no, luego nos vendrán las tortas, que digo yo. Evidente. Bueno, si et sembla, Aleix. Bueno, y con 170 vecinos, el pequeño pueblo de montaña de la Nou de Bèrgueda está perdiendo habitantes, lo que conlleva también la pérdida de servicios. El pueblo no tiene escuela ni tienda, no existe fibra óptica, y desde la pandemia tampoco cuenta con un médico. Para salir de este aislamiento, el ayuntamiento paga un servicio de taxi a los vecinos. Funciona 2 veces a la semana y la gente lo utiliza para ir de compras al médico o visitar conocidos, entre otros. El servicio cuesta unos 5.000 euros al año al ayuntamiento, que tiene un pequeño presupuesto de 300.000 para todo el consistorio. A diferencia del transporte a demanda, el servicio de taxi no debe reservarse con tiempo de antelación. Sale cada martes y cada viernes a las 9:30 de la mañana y vuelve los vecinos antes de comer. El servicio es gratuito, lo paga el ayuntamiento, que lo vio necesario para ayudar a la gente del pueblo, la mayoría de edad avanzada y con dificultades para utilizar su propio vehículo. Según explica el alcalde, la iniciativa ha tenido tanto éxito que ahora el ayuntamiento quiere ampliarlo con un servicio las tardes de los sábados, en este caso para que los jóvenes puedan puedan bajar a Berga y recogerlos después a la medianoche. Bueno, me parece una gran idea. Además, quiero recordar que vi un reportaje en televisión sobre la persona que está haciendo este transporte, y de hecho incluso hacen cargos. Es decir, de hecho incluso si algún vecino le encarga, me lo invento, que le compre lo que sea en Berga, pues se lo compre y después se lo sube a mediodía. Quiere decir que es un ejemplo más de la necesidad del taxi en las zonas rurales, y cuando hablamos
con los compañeros de Antaxi, un ejemplo más de la necesidad del taxi en la España vaciada, ¿no? Exacto, es una buena iniciativa, es una iniciativa muy bonita, es una iniciativa en la cual nosotros siempre hemos pedido, y incluso en el Congreso, cuando estaban las autoridades, así lo reclamamos, que el taxi ha de formar parte de los planes de movilidad de las ciudades. Pero aquí parece que cuando decimos esto, parece que son las grandes ciudades, pero también las ciudades pequeñas, donde a lo mejor no tienen ni medios de transporte, y que el taxi se adapte a esta situación, a mí me parece fenómeno, porque para eso estamos, para dar servicio al público, y más en estas circunstancias en la España vacía, como tú decías. Es decir, hay muchísimos sitios que no tienen nada, absolutamente nada. Y bueno, me parece muy bien, y yo creo que se debería extrapolar a otras poblaciones aquí hablamos ahora nosotros aquí de Cataluña, en la cual el transporte es deficitario, o el transporte no sirve de forma adecuada al usuario. Y no solamente eso, sino que tenemos transporte deficitario que estamos pagando todos, y que no sería necesario si hubiese un transporte a la demanda adecuado, y nos ahorraríamos un dinero por ahí, y haríamos servir al taxi, que muchas veces está en las paradas sin trabajo. Bueno, de hecho se está haciendo, ¿eh? Ya se empieza a hacer, se hace en zonas de la costa. En mi ciudad, por ejemplo, ya estamos haciendo transporte a la demanda también en una urbanización en concreto. La gente está encantada con el transporte a la demanda en la urbanización. Me comentaban los compañeros de Tarrasa este fin de semana, y bueno, ya me lo habían dicho antes, pero este fin de semana hablábamos del tema y me decían, bueno, es que hay gente que ya ha decidido coger el transporte a la demanda y dejar el coche en casa, porque claro, estás en una urbanización de las afueras, tienes que ir al centro de Tarrasa, tienes que buscar aparcamiento, te tienes que complicar la vida. Oye, es mucho más fácil bajar con el transporte a la demanda, y no deja de ser un trabajo que ahora sí que es verdad que a lo mejor en algunos sitios, yo hablo por la experiencia que tenemos allí, en algunos sitios igual cuesta un poquito de cubrir por aquello de que ahora todavía hay un movimiento, pero que en momentos de bajo servicio, pues serán esos servicios que nos van a salvar la hoja. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta por parte de todos. Además, cuando se hace este servicio, si se acostumbran a los ciudadanos por ejemplo, en este caso es de esta urbanización hacia Tarrasa, luego también favorecemos a que el usuario se acostumbre a coger el taxi y lo tengan como habitual, ya no solamente para ir, por ejemplo, a Tarrasa, sino también como opciones a ir a otros puntos de las ciudades más cercanas, incluso para ir al aeropuerto. Es decir, fomentas un transporte que al final es muy importante que se tenga en cuenta, y hablamos también otra vez que el taxi forme parte de la movilidad de las ciudades y de las poblaciones. Sin duda, Luis. Bueno, Aleix, si et sembla, con esto que ha dicho Luis, pasamos a publicidad, y después entraremos ya de pleno en lo que es el tema del programa de esta semana, que es el congreso que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Lloret, y que religió una nueva junta de ejecutiva para estos próximos 4 años. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Bueno, y como veníamos diciendo, el sábado tuvo lugar el congreso del Sindicato del Taxi de Cataluña en Lloret. Por la mañana hubo
se llevó a cabo una parte del Congreso, que es la parte que ya venimos haciendo desde hace unos años, de unas ponencias a las cuales los delegados e invitados pueden asistir, de forma que son unas ponencias bastante pedagógicas para los compañeros que allí asisten. Pero antes de nada lo que hicimos fue dar una apertura del Congreso. Y en esta apertura estuvieron presentes diferentes autoridades, ¿no, Luis? Sí, estuvo el secretario de Movilidad de la Consellería de Territori, que es, por decirlo de alguna manera, es el segundo después del conseller Vinel, Marc Sanglas. Estuvo allí con nosotros. De hecho, también hizo la cluenda del acto de inauguración del Congreso. Luego estuvo el Oriol Martori, que es el nuevo director general de Transportes, y también por parte de la Generalitat también estuvo presente el subdirector de Transportes de Josep Maria Fortuny, que en los últimos congresos una persona habitual nuestra. Y luego por parte del IMET estuvo María Teresa Carrillo, que representó a su vez también y venía en nombre también de la Laia Bonet, que es la presidenta del IMET. Y nos dijeron unas palabras. Aprovechamos también nosotros la ocasión para hacer un poco las cosas que venimos reclamando y reivindicando desde hace tiempo. Y como he dicho antes, pues una de las cosas que resaltamos o recalcamos es que por favor se tenga en cuenta al taxi en la movilidad. En la movilidad, es decir, nos estamos planteando a nivel de todas las ciudades y todos los estados y todo el estado lo que es la movilidad en las ciudades, y creemos que es un componente muy importante el taxi que figure y forme parte de este conglomerado que es el transporte público en general, ¿no? Yo creo que venimos reivindicándolo como organización, incluso cuando hubo el tema de la ley de movilidad que se va a discutir o se está discutiendo en el Congreso de Diputados, y creemos que esto tiene que ser una línea y que vamos a seguir insistiendo, porque las cosas cuando se repiten muchas veces, al final algo cae, ¿no? Pues esto es lo que vamos a hacer, repetirlo muchas veces para que se tome conciencia de que el taxi también tiene que formar parte de la movilidad tan cuestionada y tan entre interrogantes que hay actualmente en la ciudad, por el tema no solamente por el tema de movilidad, sino también por el tema de contaminación, y porque no puede haber tantos coches particulares en las ciudades andando, porque sobre todo por el tema de contaminación. Esto fue un poco el primer Bueno, acto. yo creo que esto ya se viene haciendo bastante, en gran medida. Me da la sensación de que, como te he dicho, se viene haciendo bastante. Igual sí que es verdad que en la capital de Cataluña falta un poco de empuje en este sentido, pero sobre todo en territorio se viene haciendo bastante, ¿no? Cuando los compañeros realizan un transporte sanitario no asistido, por ejemplo, o cuando realizan el transporte escolar, cuando hacen transporte a la demanda con diferentes zonas. El ejemplo que hemos visto antes también de la Nou de Bergadà. Es decir, esto ya cada vez se hace más uso del taxi, y así tiene que ser. Es decir, por un tema económico, por un tema logístico. Y ahora lo que hace falta que se pongan mucho las pilas en este sentido, seguramente, pues es en la capital de Cataluña. Que también he de decir que yo creo que todas estas actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Barcelona y en general en algunos ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona van en esa línea. Lo que pasa es que a veces cuesta de ver, pero a mí me da la sensación no, o sea, vamos, estoy completamente seguro. Quiero decir, al final, cuando tú haces este tipo de actuaciones urbanísticas que lo que hacen es perjudicar el transporte privado, porque básicamente este tipo de actuaciones urbanísticas, no nos engañemos, acaban perjudicando en gran medida el transporte privado, en el vehículo privado, en el coche sobre todo, porque se incentiva el uso del patinete, el uso de la bicicleta, el ir andando, el utilizar el autobús, y como pieza clave
aunque a algunos compañeros les cueste de creer, como pieza clave dentro de este transporte público está el taxi. Yo creo que el ejemplo que hemos estado hablando la semana pasada, el ejemplo de la aplicación Pigme, es un claro ejemplo de esta apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por la integración del servicio del taxi dentro del transporte público en Barcelona, ¿no? Es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado, yo creo que habría que hacer un máster para que el Ayuntamiento de Barcelona pueda hacer transporte a la demanda dentro de la ciudad de Barcelona, por operativa, por la disgregación del sector del taxi, etcétera, etcétera. Pero a mí no me cabe duda de que ya se están haciendo acciones que llevan a incentivar el uso del servicio del taxi. Ahora sí que es verdad que el sector del taxi es el que tiene que estar a la altura. No vaya a ser que nos encontremos con los problemas pues que se encuentran o en Valencia, según las noticias, o en Ibiza, o en Pamplona, o en otros municipios. O sea, ahora es cuando el sector tiene que dar el do de pecho, pero a mí no me cabe duda de que se está apostando claramente, ¿no?, por el sector del taxi. Sí, yo creo que sí. Es verdad que yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo actuaciones que molestan, sobre todo por el tema circulatorio. Yo creo que tenía que ser más valiente y haber acotado lo que es el tema de la entrada a las ciudades. Pero yo creo que aún así todas estas medidas, al final, los beneficiados van a ser los taxistas. Sí, sin duda, porque es el servicio de última milla. O sea, al final, difícilmente la persona que tiene que utilizar el autobús cada día para ir a trabajar va a acabar cogiendo un taxi cada día, pero por un tema meramente económico, ¿no? Uh-huh. Pero siempre, cuando hay tantos miles de personas, cientos de miles de personas, incluso estamos hablando de millones de personas que utilizan el transporte colectivo, siempre hay un momento en que se pierde ese autobús, se pierde ese metro, llueve, sale una urgencia, y para eso está el servicio del taxi, ¿no? Y yo creo que el servicio del taxi, pues sin duda, tiene bastante que decir en la movilidad de Barcelona. Cada día lo tengo más claro esto, Luis. El área metropolitana de Barcelona ya ha tomado dos medidas importantes, que una es el precio cerrado y la otra la aplicación Pigme, para dar otra visión de lo que es el taxi, sobre todo para de cara al usuario, y yo creo que se van a ir dando más. Por ejemplo, una de las cosas que reivindicamos y que además figuran en nuestro plan de acción son las tarifas dinámicas, en el sentido dinámicas. Quiero decir que en los momentos donde haya más demanda, pues hay una especie, hay una tarifa, y luego cuando haya otro momento haya otro tipo de tarifa, pero todo eso marcado a través del taxímetro, y luego también el tema de los largos recorridos, en la cual algunas ciudades ya se ha implementado lo que es, cuanto más lejos vayas, tener una compensación por parte del usuario a nivel de la tarifa. Madrid, por ejemplo. Madrid he visto una noticia en la que dice que se aplica, creo que es, hablo de memoria, que seguro que me equivocaré de número, pero creo que es la tarifa 8, que es una tarifa que se aplicará a partir de los 15 kilómetros cuando estés en tarifa 1. Claro. Es decir, los primeros 15 kilómetros los harás con tarifa 1, y a partir de los 15 kilómetros los harás con tarifa 8, que es un poco más barata que la tarifa 1, ¿no? Bueno, pues oye, este tipo de iniciativas, pues oye, redundan al final en el uso del servicio, claro, del taxi. Exacto, quiero decir, nadie al final dice, bueno, pero es que baja el precio de la tarifa. Bueno, cuidado, porque hay que ser bastante, un poco amplio de miras. Cuando tú haces 15 kilómetros, no vas a hacer 15 kilómetros. Cuando tú ya una carrera la pasas de 10 kilómetros dentro del área metropolitana de Barcelona,
ya te estás metiendo en zonas donde el tráfico es rápido. No. Porque por distancias, ¿no? Quiero decir, y estoy hablando de memoria, que yo tampoco conozco el área de Barcelona como pueda conocer mi ciudad, pero desde luego 10 kilómetros, 12, en Madrid, por ejemplo, son 15, ya son distancias bastante largas. Bueno, pues son cuestiones a explorar, a trabajar y a ponerse también un poco de cara a que el usuario nos utilice. En Barcelona, por ejemplo, se solicitó por parte de nuestro sindicato un incremento de tarifa en los viernes y los sábados por la noche. Bueno, pues tiene toda la lógica del mundo, porque nadie trabaja si trabaja al mismo precio un viernes por la tarde que un viernes por la noche, o un martes por la noche que un sábado por la noche. Todas estas cosas son las cosas que hay que mover para el usuario y también para el taxista. No sé si cuando has dicho las personas que habían venido has nombrado al regidor de movilidad de Lloret de Mar. No lo he nombrado. Pues me lo ha parecido. Bueno, pues para que nos escuchen también los compañeros, sí. También estaba presente el regidor de movilidad del Ayuntamiento de Lloret de Mar, que fue el que dio la bienvenida, ¿no? Quizás, después sí, de... Sí. También estuvieron presentes como invitados en el primer momento Emiliano Maroto, de la Taula de Autónoms, ¿es? Sí, lo que pasa es que al final no pudo venir porque... Y Jorge Luis Díaz, de Cuba Taxi, ¿no? Jorge, sí, él dio un saludo a todos los compañeros del Congreso. Taxi de un ídolo que se está liando en Cuba también con los taxis. Exacto. Bueno, y después empezamos con las ponencias. Sí. La primera ponencia la dio el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, que ha sido invitado en este programa en diversas ocasiones, al cual desde el sindicato le hemos pedido diversos informes durante la pandemia para diversas actuaciones, e incluso un informe cuando ahora se ha trabajado el tema de la regulación de los servicios urbanos de las VTCs. Bueno, una ponencia interesante, ¿no, Luis? Muy interesante. La ponencia se llevaba el título del futuro del taxi en Cataluña ante el escenario de un nuevo marco regulatorio y, bueno, se nos plantearon varias preguntas sobre varias cuestiones. El taxi y la regulación, el capitalismo de las plataformas, cómo las sociedades deciden regular las plataformas, cómo se toman todo el tema de las normativas, cómo y cuando es necesario regular y no. Bueno, explico la experiencia que hubo en el tema de Nueva York entre el 2015 y el 2018 y la diferencia que hubo. Y bueno, planteó varios temas y luego, en definitiva, lo que planteó fue las cuestiones que los dejó ahí como preguntas o cuestiones a trabajar o como cosas pendientes a debatir, ¿no? Pues la calidad del servicio, garantizar el cumplimiento de la obligación del servicio de taxi, el tema de las licencias, el tema de la modificación en el tema de las transferencias, que también esto lo dejó ahí como una cuestión y luego pues si hay que acotar o contingentar el número de licencias y bueno, esto lo explicó más o menos sobre las cuestiones que planteó Marta. Me pareció muy interesante, sobre todo, Luis, este tema que hablabas al principio, el tema de cómo las empresas de intermediación en algunos casos y los intereses económicos de algunas multinacionales disruptivas actuaron en Nueva York, porque al final es esto de un poco ver cómo actúan en otras zonas del mundo para entender lo que viene, ¿no? Lo que ya ha llegado a España, a Cataluña, a Barcelona en concreto,
cómo han intentado actuar y lo que puede llegar a pasar. Yo creo que fue una ponencia muy interesante en este sentido. Respecto a las preguntas que tú planteabas ahora, yo creo que en este sentido Marta Res es seguramente una de las personas a escuchar, porque así lo hacen muchas de las personas de las cuales dependemos. Quiero decir que al final tienes que escuchar. Marta Res, hay que recordar que es la persona que en España, y no sé si en Europa en general, pero en España es la única persona que ha realizado libros para hablar de la regulación del servicio de taxi y de todo este tipo de servicio de transporte en vehículos de 9 plazas, y a mí me pareció una ponencia muy interesante, y cuando plantea ciertas preguntas en la ponencia, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros mismos también y escuchar, ¿no? Sí, sí. Pues sí, son cuestiones que, además, como tú bien has dicho, Marta Res es un profesor de la universidad y ha hecho un libro sobre el tema regulatorio. Diversos, creo que ya vamos por el segundo, sí. Pero el último, ahora pronto va a salir otra edición. Exacto. Va a sacar una edición renovada y actualizada de la situación. El último vino a presentarlo aquí, ¿eh? El último tuvimos la suerte de que nos lo presentara en el programa Radio Taxi. Entonces, o sea, sin duda una persona a escuchar. Exacto. Entonces tiene mucha documentación y mucho argumento, y ha estudiado las regulaciones de diferentes ciudades de Europa y del mundo. Y entonces, como tú dices, es una persona a escuchar. Ha hecho informes también, no solamente a nosotros, sino también a la propia administración. Y bueno, ahí lo tenemos. Bueno, la segunda ponencia, David Chacón, nos habló de algo que ha estado preocupando los 2 últimos meses mucho a los compañeros, que es la nueva forma de cotización en el régimen de autónomos. Bueno, una buena ponencia también. A mí me gustó más, lo que más me gustó fue la última parte, también te he de decir, porque David es una persona muy que entiende mucho de estos temas, pero sobre todo la última parte, que fue la más enfocada puramente a lo que es el sector del taxi, a los módulos y al sector del taxi, fue la que más me gustó. Yo creo que los compañeros allí presentes también se llevaron una sensación agradable pedagógicamente hablando. Una cosa es que te guste o no te guste lo que te digan, que probablemente lo que dijo no gustó demasiado, pero el que no te guste sí que hace, no interfiere en el hecho de que como mínimo acabes entendiendo un poco la línea que se lleva en este sentido por parte de la administración. Es algo que como bien él dijo, preocupa porque los nuevos compañeros que entren en el sector del taxi, sus cotizaciones van a ser muy ridículas por el sistema de módulos que tenemos y lo que acabamos declarando actualmente, que nos vamos a ir a unas cotizaciones que en algunos casos, aunque pueda parecer una suerte, no lo es. Él lo explicó muy claramente, o sea, no es una suerte que acabes pagando menos de autónomo, porque cuidado que si acabas pagando menos de lo que se paga ahora de mínimo de autónomo, el día, si tienes la desgracia un día de coger la baja, o tenemos la desgracia de que venga un bicho como vino en el 2020 y tengas que coger un cese de actividad, veremos cómo hacemos frente a los gastos, a los pagos que nos devienen de nuestra explotación. Es decir, creo que en esto debe de haber un equilibrio, y el equilibrio con este nuevo sistema de cotización al sector del taxi nos deja en bragas. Esa fue mi percepción, ¿eh? Sí, además planteó un tema que es verdad, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta nadie o casi ninguno, de que cuando tienes un nivel de cotización que está por debajo del salario mínimo interprofesional, que lo cuestionó. Dice, ¿cómo es posible? Que lo cuestionó el propio David. ¿Cómo es posible de que se esté subiendo el salario mínimo interprofesional y resulte que la cotización mínima de un autónomo
está en base a algo, a una cantidad inferior al salario mínimo, cuando tendría que ser el salario mínimo a partir de ese dato. A partir de ese dato se cotiza lo siguiente, pero no, es que está por debajo, que está en una de las contradicciones que dijo el propio David, que debería de resolver en el futuro este plan que han planteado. Y esta fue una de las cuestiones. Y luego, pues, todo lo que surgió del tema de las cotizaciones, los máximos, los mínimos, las franjas que existen, el tema de los módulos. Bueno, fue muy bonita. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando en todos los congresos, abriendo un poco de paréntesis en el tema, en todos los congresos intentamos que la primera parte sea sobre temas muy actuales y que impliquen mucho a temas que en ese momento se esté viviendo en el sector. Y precisamente uno es el tema regulatorio que hizo el Martes y el otro es el tema de las pensiones. Y luego el otro que explicaremos más tiempo. Después de la publicidad, porque si no vamos a publicidad, el técnico ya me va a decir que ya no vamos a tener tiempo. Anem a publicitat, Aleix. Vale. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Cultura FM. Ya estamos aquí otra vez. Y para terminar, la última ponencia de la mañana fue a cargo de Julio Sanz. Julio Sanz, que aparte de ser el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, aparte de ser ahora mismo el presidente de la Asociación Nacional del Taxi de España, de ANTAXI, aparte de eso es un gran orador. Lo era, lo es y de momento parece que lo va a mantener. Es un gran orador, fue ese tipo de ponencia de lucha sindical que a veces echa en falta, pero que personas como él pues demuestran que al final es muy importante tener esta capacidad de poder explicar de forma clara y concisa a los compañeros aquello que se resuelve muchas veces en los juzgados, en los despachos, etcétera, ¿no? Esto es importante. A mí me pareció también quizás las tres fueron grandes ponencias, cada una en su ámbito, ¿no? Exacto. Julio lo que hizo fue una radiografía de la situación actual, hizo una radiografía de lo que es ANTAXI también, que prácticamente tenemos organizaciones ya en todo el país, que aunque en el Ministerio de Fomento se refleje que tenemos un 60 y pico % de la representatividad, simplemente se hizo por tener un detalle con Fedetaxi, un acuerdo de representatividad, de reconocimiento mutuo, ¿no? Pero prácticamente nosotros, a nivel de ANTAXI, tenemos el 80 o 90% de las organizaciones y espero que pronto se unan alguna más. Hizo una fotografía de la situación también del taxi de las VTCs, hizo una explicación de todo lo que ha sido la normativa en el último tiempo, explicar un dato que dio Julio, que los 10 últimos años, mientras que el taxi ha bajado en el número de autorizaciones un 14,4%, en cambio en las VTCs ha subido un 683% su presencia y la concesión de autorizaciones VTCs, que ya sabemos por qué ha sido, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta por este incremento, ¿no? Lo explicó todo el tema de la normativa, lo que se trabajó hasta el decreto Ábalos y luego las repercusiones que ha tenido el decreto Ábalos con el tema de las comunidades autónomas. Explicó también qué comunidades autónomas habían regulado el servicio y cuáles no. Luego también todo el tema
todo el tema normativo y todo el tema judicial, que evidentemente estamos ahí en cientos y cientos de litigios, y luego también explicó un poco lo que estamos también a nivel europeo, que ya, como ya las cosas trascienden, como ya sabéis vosotros, ya trascienden, no van más allá, por ejemplo, incluso provocado por los propios tribunales, como ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha trasladado 2 preguntas al Tribunal Europeo, y nos hemos visto en la necesidad, primero protestando en Bruselas, y con unas concentraciones y movilizaciones de todos los taxistas de Europa, y luego también la asistencia en Luxemburgo de la vista del tema del 1.30, que el 15 de diciembre el abogado general nos hará un dictamen. Y explicó someramente todo al detalle, y luego también el coste económico que nos está suponiendo todo. Y el mensaje que se da a todos los taxistas de que, por favor, porque estamos jugando, y esto lo explicó muy bien el Julio, porque dijo, antes actuábamos a la defensiva, pero ahora ya no estamos actuando no solamente a la defensiva, la cuestión de que tenemos que defender en todos los pleitos que nos surjan, sino también estamos atacando. Ha habido ya varias denuncias que hemos provocado desde Antaxi a la Comisión Nacional de la Competencia por actuaciones de las propias plataformas, ¿no? Bueno, y sobre todo hay que tener muy en cuenta pues el tema de que estamos jugando en primera división y con un gran equipo de juristas que nos están defendiendo, y todo eso tiene un coste económico, y que, tal y como se dijo también allí en el Congreso, el coste económico y el beneficio que tengamos o el perjuicio que tengamos, al final lo vamos a sufrir todos. Por lo tanto, es bueno que cuando se haga un tipo de campaña, porque necesitamos dinero, porque son los mejores abogados que tenemos, los de primera línea, tienen un coste, y que todo eso luego repercute en que nos defiendan bien, tanto en los tribunales, en las administraciones, y ahora también a nivel europeo. También tenemos una empresa que se dedica, que es un Silverbank, que es una especie, aunque Julio no era muy partidario de denominarlo lobby, pero sí que es una empresa pues que están haciendo exactamente algo parecido a lo que están haciendo las plataformas, de presentar lo que es el taxi, y luego realizar sobre todo también los medios de comunicación, las administraciones, y para que vean también no solamente el taxi visto desde las grandes plataformas, porque el último informe que hizo en febrero la Comisión Europea solamente escuchó la versión taxi, pero de las plataformas, como es pues algunas que tenemos aquí, que están trabajando con taxis, como Freenow, por ejemplo, sino también escuchar desde el sector, porque claro, la Comisión Europea dijo, bueno, si nosotros ya sabemos del taxi, ¿qué saben ustedes del taxi? ¿Quién se lo ha dado? Freenow. Pues Freenow no precisamente, que aunque trabaja en algunos sitios con taxi, no en todos los sitios trabaja con taxi. Y queremos ser los interlocutores directos de dar conocimiento a todas estas administraciones y a la Comisión Europea y a todos ellos de forma directa, y por eso hemos contratado a esta empresa, que también vale su dinero. Vale su dinero, según explicaba Julio Sanz, creo que fue el año pasado, lo gastado en medios jurídicos por parte de Antaxi superaron los 90.000 euros, con lo cual no es poco. La campaña que se hizo para recoger dinero por parte de Antaxi dio unos frutos muy positivos. Se supone que en breve habrá que hacer alguna otra campaña por parte de la organización, y desde aquí animar a todos los compañeros que nos están escuchando pues a colaborar, a poner su pequeño granito de arena en estos fondos que como bien dijo Julio Sanz, Antaxi dedica todos los ingresos, tanto los de cuotas como los que se recogen íntegramente a los medios jurídicos. No hay ningún desvío de dinero para nada, ni para promoción ni para nada. O sea, todo lo que son transporte de compañeros, viajes que puedan hacer, se lo autofinancia cada organización, y Antaxi dedica todos los recursos a la lucha jurídica,
O sea que creo que más justo que esto no existen pocas cosas. Dicho esto, y porque ya solamente nos quedan 4 minutos y medio, 5 de programa, podríamos pasar, si te parece, a lo que es el tema de la acción sindical propuesta para estos 4 años. Hablamos de grandes fórmulas o de grandes líneas. Una iría directamente en las medidas para el taxi del futuro. Algunas ya las hemos nombrado, otras podrían estar por nombrar. No sé si quieres destacar alguna, Luis, si no destacaré yo alguna. No, bueno, más o menos es lo que venimos trabajando ya desde hace tiempo, y luego hay algunas que también estamos promoviendo. Por ejemplo, todo el tema de las áreas de prestación conjunta a nivel de toda Cataluña. Incluso estamos ahí intentando hablar sobre la posibilidad a estudiar sobre las áreas de prestación conjunta a nivel comarcal, que esto es un trabajo, y eso que Cataluña es una de las comunidades autónomas que más áreas de prestación conjunta tienen. Es decir, aunque nos parezca mentira, pero tenemos un montón. A veces simplemente son 2 o 3 municipios que se juntan para colaborar en el servicio del taxi, ¿no? Estas son algunas. Luego el tema del transporte a la demanda, también ponemos el tema de las paradas de taxi inteligentes, utilizando los medios informáticos que tenemos hoy en día. No sé, un montón de cosas más. Que el tema sanitario seguimos trabajando en él, y bueno, y ahí seguimos. Más ayudas también para el sector del taxi, sobre todo ahora que se quiere promocionar más el tema eléctrico. No sé, yo recuerdo algunas. Sí, bueno, en las medidas de futuro, quizás así como interesantes, o que a mí me lo parecen, me parecen todas interesantes, porque si no habría votado a favor, pero lo de potenciar las fórmulas para la libre elección del vehículo creo que es importantísimo. O sea, estamos hablando cada semana del mismo rollo. Es un rollo que en el AMB, por ejemplo, los compañeros del área metropolitana de Barcelona sufren sufren de forma más importante que los que somos de poblaciones, pero de la misma forma en poblaciones seguimos sufriendo de forma importante que todos aquellos vehículos que no están subidos en el CEM no están autorizados para llevar taxímetro, y no nos cansamos de decir que si un coche en Europa puede llevar taxímetro, lo tiene que poder llevar en cualquier país de la Comunidad Europea. La modificación del artículo 20 de la ley del taxi, ahora que se va a hacer la nueva ley del taxi, si no se quiere aprovechar la ley de presupuestos, que creo que de la ley de acompañamiento, que creo que no la van a aprovechar, la van a aprovechar para lo de los bicitaxis, pero no para autorizar la capacidad máxima de los vehículos, que debería de ser, en vez de hasta 5 plazas, de hasta 9 plazas. Esto no, porque debería de poder comprar un coche de hasta 9 plazas cualquier compañero que así lo quisiera en cualquier población de Cataluña. Este problema que tiene la AMB no solo lo tiene la AMB, lo tienen en otros sitios de Cataluña también. A la ley de empresas de intermediación, trabajar para que estas empresas tengan un acceso universal para los usuarios de las zonas donde trabajen, solicitando un mínimo de vehículos a estas empresas, pero en el caso de la AMB también un máximo, porque tampoco se debe de permitir que cualquier empresa de este tipo tenga un carácter monopolístico dentro de una ciudad, porque ya sabemos cómo puede acabar todo esto. Bueno, Luis hablaba del taxi sanitario, de las áreas de prestación conjunta. Ahora que ya tenemos la aplicación Pigmi en Barcelona, intentar que esta aplicación Pigmi se extienda, si no la Pigmi otra, pero que se extienda a todo el territorio catalán, para que cualquier persona que esté perdida en un pueblo del Vallès o del Valles pueda conseguir un taxi. Y yo cuando voy a Mura no sé dónde está la parada, y mira que Mura es pequeña, pero desconozco dónde está la parada de taxis en Mura. Hablando del Consell del Taxi, hace ya tiempo que venimos pidiendo una secretaría técnica dentro del Consell del Taxi, algo importantísimo. Esta secretaría técnica que pudiera hacer informes vinculantes, o como a mínimo informes que
que tuviéramos estudios dirigidos a mejorar el conocimiento del sector del taxi, ¿no? Si no tenemos un consejo del taxi ahí, donde toda la información la tenemos que acabar aportando los taxistas, y a veces la administración le cuesta de creernos. Oigan, monten ustedes una secretaría técnica del Consejo, que es lo que hará que ustedes se crean de verdad todo esto. Respecto a las enfermedades profesionales, reconocer ya de una vez algunas enfermedades profesionales en el sector del taxi. Todos sabemos lo que pasa, lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando van pasando los años, cuando llevas más de 12 horas al volante. Y además esta es la manera de trabajar para una posible jubilación anticipada. Porque, oye, desde el Estado nos dicen hay que trabajar hasta los 70 años. Oiga, que trabajen hasta los 70 años los que puedan, pero hay una serie de sectores que no podemos trabajar hasta los 70 años. Señores, hasta la semana próxima, que son las 2.